esta cantidad. ¿Y la cantidad de tiempo de meditación? La cantidad de tiempo a dedicar a la meditación. And how much time should one dedicate to meditation? 20 minutes, half an hour maximum. 20 minutos, media hora máximo para la meditación. 5 minutes, 10 minutes breathing and 10 10 minutes minutos de relaxing. respiración y 10 minutos de meditación. Anytime. En cualquier momento, Before food or 2-3 hours after food. antes de comer o 2 o 3 horas después Not de comer. immediately after. No inmediatamente después de comer. So all these things, will be taught. If you take 4 days of 2-3 hours each or a weekend, you can learn. Todas estas cosas se aprenden si haces estos programas de un par de horas en 4 días. You have teachers. Tenemos instructores. Ella también es instructora. Teach these things. Share it with you. Very nice. Muy lindo para compartir. Y la última pregunta, ¿y cuánto sueño al día? How many hours to sleep per day? Who? How many hours to sleep per day? How many? Me? 2-3 hours. Yo duermo 2 o 3 horas por día. No siesta. No siesta, nada. Sometimes. Algunas veces. Half an hour. Media hora algunas veces. Okay. We should just think about our life. What is the purpose of our life? Simplemente piensa en tu vida. ¿Cuál es el motivo de tu vida? It's just eating, sleeping, party, and then die, walking and then die. Is that the purpose of our life? ¿Es solamente el comer, dormir, charlar un poco y después morirse? Love, working, ¿Trabajar? what do you say? Trabajar. Trabajar. Ajá. Trabajar y después morirse. But there is something more in life, so deep, so precious, so valuable. Hay algo más en la vida, tan profundo, que tiene tanto valor y es tan precioso. This knowledge we must all acquire. Este conocimiento lo debemos de adquirir We todos. should acquire the knowledge about ourselves. Who am I? Tendrías que tener el conocimiento sobre ti mismo. ¿Quién What soy is the yo? purpose of life? ¿Cuál es el motivo de la vida? These questions, and these quests in our life, make our life more meaningful. Estas preguntas en tu vida harán tu vida con mayor significado y con mayor alegría And so much more in love. y con mucho más amor. That's all. Eso es todo. Bien. ¿Qué hora es? I was told there is unusual traffic today. It took us a long time to come from where I was. Me han dicho que había un tráfico especialmente malo hoy para venir desde donde venía. But never mind, it's good you all with patience stayed and Pero está waited. bien, todos han estado pacientemente esperando. Perhaps that is Las Palmas where you are more relaxed. Quizás es que en Las Palmas ustedes son más relajados que en otros sitios. So shall we go to the other Entonces nos mudamos al otro salón and do a meditation y there? hacemos allí la meditación. Bien. Muchas gracias.
Pues ahora por aquí y vamos para arriba. See my hand, Rakesh, I have to be together with you. Además va a tener una buena bienvenida. ¿Eh? No, es que tengo que... El de Joaquín me quería avisarle que va a entrar antes de porque iban a hacer el fallo. Ya, es que no tenemos dos. No, es que yo lo tenía 4. Ya se están todos allá. Tenemos el placer de introducirle al padre Honorio Rodríguez, es el director de esa escuela, del colegio. Su santidad Shri Ravi Shankar. Quiero, pues, agradecer a tan alta personalidad y precisamente por una causa tan noble, tan digna, como son los valores humanos, de la cual tanto necesitamos hoy día. El Colegio Salesiano de Las Palmas tiene el honor y el orgullo de poder prestaros a todos vosotros pues este salón para que podáis admirar, valorar y también luego que os pueda servir, pues como dice el mensaje, ser felices, que es lo fundamental del ser humano, ser feliz y hacer felices a los demás. Por tanto, al mismo tiempo que me congratulo con todos vosotros, le doy la más cordial bienvenida y enhorabuena por esta lucha, por estos valores del cual estamos necesitado este mundo tan consumista y tan hedonista. Que paséis todos una buena noche, una buena jornada. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nice to see you all. Encantada de verles. You know, to discuss something very dear to our hearts, to discuss something very authentically, we need to be in a cordial and informal atmosphere. Vamos a hablar de algo muy interesante. Perdón. To discuss something very dear to our hearts, Vamos a hablar de algo muy interesante a nuestros a corazones. formal atmosphere is not congenial. A formal atmosphere En una atmósfera formal is not so congenial. We need to be in an informal atmosphere. Para hablar de algo que sea importante para el corazón, tenemos que crear un ambiente informal.
porque un ambiente formal no fluye. So, let's all loosen up and feel informal and at home. Entonces vamos a soltarnos y siéntanse todos informales y en casa. So, we'll do one thing. We'll just do Entonces vamos a hacer algo. a simple exercise. Hagamos un ejercicio fácil. What we do is we turn around and greet the person sitting to our right and left and behind and in front of us. Es que saluda a la persona que esté a tu lado, que esté detrás y a tu izquierda y derecha. Shall we do that? First we'll take ¿Hacemos esto? Salúdales. Now, did you really greet the person next to you or just did it as a formality? ¿Saludaste verdaderamente a la persona o lo hiciste solo como una cosa formal? You know, when you get off the aeroplane, the air hostess greet you saying, have a nice day. ¿Sabes? Cuando dejas el avión, la azafata te dice que tengas un buen día. They really don't mean it. Pero ellas no quieren decir eso verdaderamente. But when the same words come to you from someone very dear to you, very close to you, Pero si it carries certain presence, certain vibration. Si las mismas palabras salen de una persona muy querida a ti, muy cercana a ti, tienen una vibración especial, tienen un significado especial. ¿No es así? ¿No es así? So when we live our life from a superficial level, simply greeting from a very superficial level, life becomes so dry and depressing. Entonces, cuando vivimos la vida solo a un nivel tan superficial como cuando saludamos superficialmente, la vida se convierte en seca y depresiva. Superficial. You know, in your office, in your day-to-day work, when someone greets you, if they greet you from their heart, you can feel it, you know it. En tus But if oficinas, they're doing it just out of lip sympathy, then you know it. en tus oficinas, en la vida diaria, cuando alguien te saluda desde el corazón, lo sientes, notas algo especial, pero si te lo dicen solamente de la boca para afuera, también lo notas. You know, how to make our life more juicy, more joyful, more loving, more caring is a question in every field, isn't it so? La pregunta en cada campo en que vivimos es cómo hacer la vida más jugosa, más linda, más atractiva, más profunda. Es una pregunta que todos tenemos. Yeah. You know, you go to your workplace when everybody is authentic and they relate to you from their heart, it makes a difference. En el trabajo, si todas las personas con las que trabajas son auténticas y parten desde el corazón, hay una gran diferencia. Right? ¿No es así? And that is what we call the art of living. Y esto es el arte de vivir. Violence-free society, Una sociedad libre de disease-free violencia, body, un cuerpo libre de enfermedad, quiver-free breath, una respiración sin temblores, confusion-free mind, una mente libre de confusión, inhibition-free intellect, un intelecto libre de inhibiciones an ego that encompasses everybody, y un ego que pueda recoger a todos, an ego which is big. un ego que sea grande. Or you can say a memory which is free from traumas O una memoria, podemos decir, que esté libres de traumas and a soul free from sorrow y un alma libre de is desdicha. the birthright of every individual. Este es el derecho natural de cada ser humano. So when we learn how to do this, Entonces, how to get rid of all the negative feelings from us out,
Cuando aprendemos a hacer esto, cuando aprendemos a eliminar todos los sentimientos negativos, we become more intuitive, more alert, nos hacemos más alertas, más more intuitivos, creative, more más, productive, más creativos, más productivos, and life becomes a celebration. y la vida se convierte en una celebración. And that is what I call the art of living. Y esto es a lo que yo llamo el arte de vivir. So I generally say there are 4 different sources of energy. Generalmente podemos decir que hay 4 diferentes fuentes de energía. Did you already talk about it? ¿Ya hemos hablado de esto? Food. La alimentación. Food is the first source of energy. La alimentación es la primera fuente de energía. Do you all agree? ¿Están de acuerdo? If you don't believe it, fast for a couple of days. Si no me crees, ayuna por un tiempo. So first source of energy, food, proper food, La primera fuente de energía, la alimentación. right amount of food. La alimentación correcta y la cantidad You know, correcta. if you don't eat, you feel tired. If you eat too much, also you feel tired. Si no comes, te sientes cansado. Y si comes demasiado, también So te sientes right cansado. amount of food. Entonces, la cantidad correcta de comida. Similarly, right amount of sleep. Igualmente, la cantidad correcta de descanso. El puente entre la mente, el intelecto y el cuerpo. If you do certain breathing exercise, you can reduce your weight and keep your weight normal. Si haces algunos ejercicios de respiración, puedes también reducir el peso, equilibrar y mantener el peso del cuerpo. It's very useful. Esto sirve para mucho. Breathing. And then a few minutes of meditation. Y también el uso de la meditación. Meditation is very useful. La meditación es muy valiosa. It relaxes the body, it relaxes the mind. Relaja el cuerpo, relaja la mente. And gives us a vision about what life is all about. Y también te da una visión de lo que verdaderamente significa la vida. That's 4 different sources of energy. Estas son las 4 diferentes fuentes de energía. We take care of first 2, the last 2 we have been ignoring. Siempre cuidamos las 2 primeras, las 2 últimas las hemos completamente ignorado. You know the first thing we did coming into the planet? ¿Sabes lo primero que hicimos cuando llegamos a este planeta? What is the first thing we did? ¿Qué es lo primero que hacemos? Cry. Llorar. No, we first took a deep breath in, Primero- then we started crying. Primero inhalamos y después lloramos. And the last thing we do in life? Y lo último que hacemos en la vida, We breathe out and make others cry. exhalamos y hacemos que los otros lloren. With your last breath, if others don't cry, if they laugh, then you have not lived life properly. Si los otros no lloran el día que te mueras, no habrás vivido la vida correctamente. Isn't it so? ¿No es así? When you cried, everybody laughed. Cuando tú lloras, todos se rieron. There is an old saying by one saint called Kabir. He said, when you came into the world, you cried and everybody laughed. Hay un viejo proverbio de la antigüedad que dice, cuando tú viniste del mundo, When you depart from this world, do such good work so that you laugh and go, everybody will start crying. tú lloraste y todos empezaron a sonreír y reír. Haz tu vida con tan buen trabajo que el día que tú te vayas sonriente y que todos puedan llorar. It's a good one. Es una cosa buena. You know, I basically came for a psychiatrist conference, Básicamente mental vine health conference in. para una conferencia de Greece. psiquiatras en Grecia recientemente. I addressed all the psychiatrists of Europe. Y me dirigí a todos los psiquiatras en una conferencia en Europa. There, I came to know a very shocking news. They said 27% of the people in Europe are depressed. Y ahí me enteré de una noticia bastante chocante para mí, que me dijeron que 27% de los europeos están deprimidos. I said it is a big number. Y pensé que es una gran cifra. And they were discussing what they should give, what type of medication should be given. Y estaban, 27% of the population going to eat
Prozac and every day take medicines? Estaban discutiendo sobre No way. qué medicamentos darles, qué medicinas darles para sacarle de la depresión. Y yo pensé, 27% de la población tomando Prozac, para nada. I said we need to teach them the ancient techniques of breathing, pranayama. You know, we have seen that with breathing and pranayama and this meditation, people get rid of their depression. Just within 10 days. Yo les dije, no, tenemos que enseñarles las técnicas de respiración, pranayamas. ¿Saben? Con solamente unos días de la práctica de respiración y meditación se elimina la depresión. It's better, you know. Y se Many sienten, people with suicidal tendencies, when they start doing Sudarshan Kriya meditation, they come out of those tendencies. incluso la gente con tendencias o inclinación suicida, después de aprender estas técnicas, salen de esa depresión y de esa tendencia. You know, you don't know among your friends, among your relatives, among your children, whose mind goes imbalance. For them, we must teach them how the breath can calm down the mind, remove the negativities. Entre tus familiares, cercanos y amigos, no sabes qué personas van a entrar en desequilibrio y tener tendencias depresivas. Entonces tenemos que enseñarles cómo equilibrar la respiración y poner su mente en equilibrio. That's very necessary. Es Isn't it? muy necesario. Neither at home nor in school, nobody teaches us how to get rid of anger, jealousy, and all these negative feelings. Porque ni en la escuela, ni en las casas, en ningún lugar nos han enseñado a cómo eliminar todos estos sentimientos negativos. People tell us, oh, don't get angry, don't get upset. But how not to? When it just comes up in you, you don't know how La not to do. gente nos dice, no te enojes, no te deprimas, no te pongas así. Pero ¿cómo hacerlo? That is where the breath and meditation all comes to help. Ahí es cuando la respiración y la meditación viene a tu ayuda. See? ¿Sí? Okay. Now, another simple exercise. You all ready to do some exercise? Ahora un simple ejercicio. ¿Están preparados para hacer ese ejercicio? Sí, ya. Okay, this is much simpler. It takes only 30 seconds, 15 seconds. Vale, esto es muy sencillo. Tardaremos solamente 30 segundos, 15 segundos. Yeah? ¿Vale? Will you all do it? ¿Preparados? You know, all that you need to do is turn to your right side or left side and tell the person, I don't trust you. Lo único que tenemos que hacer es mirar a la derecha o mirar a la izquierda y decir a la persona que ves, no te creo. Yeah, go ahead. Perdón, la frase es no me fío de ti. Just turn around and tell the people next to you, I don't trust you. Si decimos a la persona próxima a nosotros, no me fío de ti, Done? Have you ever done this to, have you ever told anybody I don't trust you and be happy about it? ¿cómo le dicen a la persona de al lado, no me fío de ti y están tan contentos? ¿Le has dicho alguna vez a alguien que no te fías de la persona del lado? Y te quedas tan contento. Okay, now let's close your eyes just for 15 seconds. Vale, ahora vamos a cerrar los ojos sencillamente por 15 segundos. And just think that everybody around you tells you, I don't trust you. Nobody trusts you. How do you feel? Imagínate que todos alrededor de ti te dicen, no me fío de ti.
Everyone tells you, no, I don't trust you. Todos te dicen, no me fío de ti. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Open your eyes. Pueden ir abriendo los ojos. How does it feel? ¿Cómo se sienten? Mal, eh? Bad. How many of you felt bad? ¿Cuántos de ustedes se sintieron mal? See, Vean, ¿verdad? you know, we don't verbally tell people I don't trust you, but we create such an environment. And if we have to live in such an environment where nobody trusts anybody, will the society be peaceful? Le decimos a la gente, no me fío de ti, nos encontramos en un alrededor. ¿Puede la sociedad vivir de esa forma? Will our families be happy? No le decimos a la gente con palabras, no me fío de ti. Nobody can be happy. Pero Right? creamos ese ambiente alrededor nuestro que les You hacemos want people a to todos, trust you. les hacemos a todos And sentir how much trust you have in the goodness of other people. que no les tienes confianza. Entonces tú quieres que las personas tengan confianza en ti, pero ¿cuánta confianza les das tú a los otros? See, when someone tells you, I love you so much, Si alguien te dice te quiero muchísimo, you doubt, you ask them, really? tú lo dudas y dices verdaderamente. When someone asks you, I hate you, you never ask them, really? Si alguien te dice te odio, nunca le dices de verdad. We doubt in the goodness of people. Dudamos la bondad de las personas. If someone says so and so is bad, you immediately trust it. Si alguien te dice esta persona es muy mala, inmediatamente te lo crees. We don't doubt in the bad qualities of the Nunca person. dudas las malas cualidades de una persona. Similarly, we don't doubt our capabilities. Y tampoco dudamos nuestras capacidades. No, we doubt our capabilities. We don't doubt our weaknesses. No dudamos nuestras debilidades, dudamos de nuestras If capacidades. someone asks you, are you happy? You say, well, I'm not sure. Si alguien te dice, estás muy feliz, dices, bueno, no estoy muy segura. But you have never said the same for when someone asks you, are you depressed? You never said, well, I'm not sure. Pero nunca dices esto si alguien te dice, estás triste o deprimido. We are so Nunca sure about our dices, no depression. estoy seguro. Estás tan seguro de tu depresión. Isn't that so? ¿No es así? Our doubt is always about something that's positive. Porque nuestras dudas vienen siempre de algo que es positivo. That's why we doubt the existence of divinity of God. Por eso dudamos sobre la existencia de Dios o de la divinidad. We doubt in the goodness of people, Dudamos de la bondad de las personas and we doubt our own strength. y, Our own strength. y dudamos de nuestra propia fuerza. But when the human values blossom in life, Pero cuando los valores humanos florecen we en la will vida, start doubting the doubts. empiezas a dudar las dudas. What do you say? ¿Qué dices sobre esto? No es así? Shall we do a short meditation? Then we will talk question and answer. Hacemos una corta meditación y después hacemos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Let's sit comfortably and easily. Sentémonos cómodos y relajados. Now, we'll meditate for about 10 or 15 minutes. Meditaremos por 10 o 15 minutos. We should switch off all our mobiles Apagamos los teléfonos celulares. and no one should get up in the middle and go. Los móviles. Y no es necesario levantarse en Someone is- medio de la meditación y Someone is marcharse. in a hurry to go, they will have to go now. Si alguien tiene que irse, se tendría que ir ahora para no molestar. Otherwise, another 10 minutes,
You can't, because if you live in the middle, you will disturb everybody Por else. los próximos 10 minutos no te puedes ir porque molestarías a todos. So you are stuck for another 10 minutes. Okay. Entonces vas a sufrir esta meditación si te tienes Is that que ir. all right with everybody? ¿Está bien con todos? ¿Todos de acuerdo? Yeah? Okay. So let us keep our hands like this in front of our nose. Las manos delante de la nariz. Hands about 6 inches apart. Unos 6 to 10 inches apart. de 6 a 10 centímetros de distancia. Now eyes closed Los ojos cerrados. and feel the space in between your palms. Y siente el aire, el espacio entre las palmas de tu mano. You're breathing in and breathing out into this space. Estás inhalando y exhalando. Siente ese espacio. Entre ese espacio. Relax your shoulders. Relaja los hombros. You can reduce this light just a little bit. Podemos bajar las luces un poquitito. Relax your shoulders. Relaja los hombros. Just bring your hand just a little closer. Une las manos un poquito más. Feel the air in between your palms. Y siente el espacio entre las palmas de la mano. You're breathing into that space and breathing out into that space. Estás inhalando en ese espacio y exhalando en ese espacio. Let's bring our hands more closer. Unimos las manos un poquito más, Little more closer. un poquito más. Bring your hands almost touching. Las manos casi se tocan. Take another deep breath in Otra inhalación and breathe out. y exhala. Now you may bring your hands down. Ahora puedes bajar tus manos, Keep them as is comfortable for you. ponlas cómodas en el regazo. Become aware of the weight of your body. Toma conciencia del peso de tu cuerpo. Whatever that is, 60 kilos or 80 kilos. 40 kilos, 60 kilos, el peso que sea. Take a deep breath in Inhalar profundamente and as you breathe out, place your entire weight Y al on the chair exhalar, you are sitting.
Deposita todo el peso de tu cuerpo en el lugar donde estás sentado. When we came into this planet, we weighed only 4 kilos or 5 kilos. Cuando llegaste a este mundo, pesabas solamente 4 o 5 kilos. Relax your body. Relaja el cuerpo. Our body is a precious gift to us from nature, from God. Tu cuerpo es un hermoso regalo de la naturaleza y de Dios para ti. Honor your own body. Honra Respect and love your own body. y respeta y ama tu propio cuerpo. Our body is made up of billions of cells, atoms. El cuerpo está hecho de billones de células y de átomos. Relax your legs, Relaja las piernas, your shoulders, relaja los hombros, and your forearms. relaja el antebrazo. And keep a big smile on your face. Y una gran sonrisa en la cara. Breathe in with a smile Inhala con una sonrisa. and breathe out with a smile. Exhala con una gran sonrisa. As you smile, all the muscles in your face gets relaxed. Cuando sonríes, todos los músculos de la cara se relajan. Relax your jaws. Relaja la mandíbula. Our body is a precious gift. Nuestro cuerpo es un precioso regalo. Now let's take our attention to the nostrils. Llevemos la atención a las fosas nasales And observe the breath coming in and going out. y observa la respiración que entra y que sale. It is this breath that is keeping us alive.
Es esta respiración la que nos mantiene con vida. But for the breath, the body will have no value. Si no fuese por la respiración, el cuerpo no tendría valor. Let's honor our own breath. Honra tu propia respiración. Let's take a deep breath in, long, deep breath. Inhalar larga y profundamente. And breathe out through the mouth. Y exhala por la boca. Breathe in once again. Una vez más inhalar. And breathe out. Exhala. One more time. Una vez más. Incoming breath energizes the body and outgoing breath brings relaxation. La inhalación energetiza el cuerpo y la exhalación relaja el cuerpo. Let's take our attention to the top of the head. Lleva la atención a la coronilla. Become aware of the empty space above your head Y up to the ceiling of this auditorium. toma conciencia del espacio vacío arriba de tu cabeza y hasta el techo del auditorio. Let your mind touch the ceiling. Permite a tu mente tocar el techo. Become aware of the air all around your body. Y toma conciencia del espacio todo alrededor de tu cuerpo. Take another deep breath in Otra inhalación and breathe out. y exhala. Like fish in the water, we are in air. Igual que los peces están en el océano, en el agua, nosotros estamos en el aire. Relax your mind. Relaja tu mente. Whatever thoughts are coming, positive or negative, just let them come and go. Cualquier pensamiento que te venga a la mente, positivo o negativo, déjalo venir. Embrace all the good and bad thoughts. Embrace them all. Abraza todos los pensamientos, buenos o malos. Abrázalos todos. They'll all come and disappear like the clouds. Todos vendrán y desaparecerán todos estos pensamientos. Another deep breath in Otra inhalación and profunda slowly breathe out. y despacito
Once the body relaxes, the mind expands. Cuando el cuerpo se relaja, la mente se expande. As the mind expands, the body relaxes. Y cuando la mente se expande, el cuerpo se relaja. Let go all your efforts Deja ir todos los esfuerzos and relax with a smile. y relájate con una sonrisa. This moment we are not interested to see anything. En este momento no estás interesado Or know anything, just relax. en ver nada ni en saber nada, solo en relajarte. Become aware of the space in this entire auditorium. Toma conciencia de todo el espacio en este auditorio. Let's fill this space with the sound Om. Y llenemos todo el espacio con el sonido Om means unconditional love. Om significa amor incondicional And peace, everlasting peace. y paz duradera y permanente. Let us fill this space with peace and love. El espacio con paz y amor. Breathe in. Inhalar. Relax and let go all your efforts. Relájate y deja ir todos los esfuerzos. You are peace. Tú eres paz. Become aware of the vibrations of love and peace surrounding you this very moment. Todo
Toma conciencia de las vibraciones de amor y de paz que te rodean en este momento preciso. The full moon and its light is falling on the entire city today. Today is the full moon. Hoy hay luna llena. La luz de la luna llena está cayendo sobre toda esta ciudad. And the vibrations of the full moon Y las vibraciones de is la in the luna entire atmosphere. Is in the entire atmosphere. están en toda la atmósfera. Just become aware of it. Simplemente toma conciencia de esto. Let go all of your efforts. Deja ir todos los esfuerzos. And slowly and gradually become aware of your body and surroundings. Y lenta y gradualmente Another deep toma breath in conciencia de tu cuerpo y del and ambiente. breathe out. Otra inhalación profunda. Y Another breath in otra inhalación. and relax. Y relájate. And slowly and gradually Y lenta y
puedes abrir los ojos. Take your own time, couple of minutes. Tómate el tiempo que precises. No hurry. Un par de minutos. Put the lights back. How was it? Was it good? ¿Cómo fue? ¿Fue bueno? How many of you enjoyed? ¿Cuántos lo disfrutaron? Good. Raise your hands. Did you realize it was for 25 minutes? ¿Se dieron cuenta que pasaron 25 minutos? Huh? How many of you didn't feel the time? ¿Cuántos no sintieron el tiempo? Pregunta. ¿Preguntas? This is just a sample, little simple. You know, if you spend few days, 12 hours if you spend to learn, you can learn so much. In 4 days or in 6 days, 2 hours each day, you can learn so much about our prayer. En unos días de estos seminarios, en 4 horas, unos días, 4 horas por día, puedes aprender tantísimo sobre tu respiración, sobre tu cuerpo y tu mente. Bellissimo. Two things. One Dos is cosas. meditate, Meditación. and you become the source of peace and joy. Y otra es que tú te conviertas tú mismo en una fuente, manantial de paz y de alegría. I would want